Gracias por continuar con Echados Viendo Tele. A continuación vamos al segmento de Parque Temático, donde hablamos de un tema en específico en el mundo de las películas, las series y, por qué no, también documentales. Y en este caso vamos a hablar de algo que me gusta muchísimo, la música. Siempre lo he dicho en este programa, el rock es la base de la vida. Y vamos a hablar de una de las bandas más icónicas, obviamente, de este género, que son los Beatles. Para hablar de esto estoy con Marlon Malespín, que además de ser ciclista apasionado, es gran apasionado también de los Beatles, y aquí vamos a hablar un poco de documentales sobre esta banda. Así que primero que nada, pues bienvenido, Marlon. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hablar de una pasión que obviamente no solo la tenemos nosotros. Muchos en Nicaragua les gustan los Beatles, lo han escuchado, lo heredaron de sus abuelos, lo heredaron de sus padres. ¿Por qué crees que existe esa relación tan importante con esta banda? Mira, creo que va más conectado con las emociones. Vos sabés que los Beatles fueron un fenómeno en los tiempos de nuestros padres, sí, de nuestros abuelos también, ¿por qué no? Entonces, esas emociones que le causaron a ellos, nos las transmitieron a nosotros, y nosotros, por ese apego emocional que tenemos con la familia, tratamos de mantenerlo, ¿no? Sí. A veces un recuerdo, a veces escuchar las canciones de ellos te remontan a una vivencia que quizás vos ni cuenta te estabas dando de que estaban marcando algo en tu vida. Ahí van quedando en el subconsciente, ¿verdad? Sí, ahí va ese tarareo, ahí va. Exacto, ahí va y te va dejando esa huella, y ya cuando uno, a medida que va creciendo, te va dejando como esa conexión a la nostalgia. Nostalgia, escuchas esa música y te conecta y te remonta esos recuerdos. Es un viaje espectacular además, ¿no? Sí. Los Beatles, una banda que, bueno, su trascendencia mundial es increíble. Lo conocerán en la India, lo conocerán en China. Cuando lleguemos a Marte lo van a conocer en Marte. Así de grande es los Beatles. Y es curioso que su época de vigencia, por así decir, no fueron tantos años. Ni siquiera llegó a la década, ¿verdad? Sí, de hecho fueron como 10 años completos, y en ese tiempo creo que fueron como 13 álbumes lo que sacaron. Eso fue todo. Pero sin parar, que es muy curioso, ¿no? Sí. Que las bandas modernas deberían de aprender de eso. Sí, sin parar, y el tema de que igual ellos como que no eran mucho de giras. Sí, hacían gira, bueno, hay que ver que... Bueno, para aterrizar un poco el tema, estamos hablando de esto porque han salido muchos documentales para quienes les gustan los Beatles o les gusta ver sobre la industria musical, aprender. Han salido varios documentales, uno de los más especiales fue en el 95, que hicieron su versión remasterizada en 2025, que está en Disney Plus, que es la antología de los Beatles. Se dice que ese es el documental obligado para todo fan. ¿Qué me puedes contar de este documental? Mira, yo te digo que sí. Tenés que verlo. Get Back, lo pueden buscar ahí en Disney. Ese documental, ellos tomaron la decisión de grabarlo porque querían hacer algo distinto para el álbum que en ese momento se iba a llamar Get Back. Luego al álbum le pusieron Let It Be, por ahí temas comerciales, pero originalmente ese álbum se iba a llamar Get Back, y en la película lo aclaran. Pero, sí, en el documental pues, sí. Lo aclaran. Y curiosamente en ese documental se ve la ruptura total de ellos, la razón por la que ellos vienen y rompen, y definitivamente solo terminan el proyecto, y por eso se llama así el documental, se llama Proyecto Get Back. Que es casi ya los últimos discos, ¿no? Incluso, ¿no? De hecho es el último disco como tal. Sí, el último disco. Que ya habían hecho cambios de estudio, que hasta, bueno, ellos ya con la fama que tenían, ya podían elegir cualquier tipo de estudio, y como que estratégicamente, entre comillas, querían ese espacio para que evolucionara algo entre ellos, pero más bien creo que fue para mal. Sí, más bien terminó revelando lo que a voces calladas se venía viendo, que ya la banda no estaba funcionando bien. Quisieron darle ahí unos matices para ver si se levantaba, pero no. De hecho, fue súper estructurado eso. A mí me gustó de que incluso tenían como un calendario de trabajo, un plan de trabajo. Y muy ordenaditos. Bien británicos quizás. Sí, hombre. Y la joya de la corona era el famoso concierto en la azotea de Applegate, creo que era que se llamaba ese estudio. Sí, que eso fue improvisado. Nadie sabía. Video icónico ahora, ¿no? Sí, video icónico, más cuando en la parte donde la policía se asusta, qué es lo que está pasando, y sube a quererlo bajar, y ellos... Que no fue tan escandaloso como la gente creía, pero pues
no deja de llamar la atención. Sí. Y para la época, claro que era... o sea, se generó toda una conversación alrededor de la misma, ¿no? Sí. Ese es el documental Get Back, todo ese proceso entre creativo y caótico, ¿no? Sí. Y ver un poco a John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney en esa amistad, hermandad, pero que al mismo tiempo creo que cuando convivís demasiado con alguien es normal que se generen fricciones, ¿no? Sí. Eso es lo que vemos en el documental. Sí, eso es lo que vemos, y aparte inclusiones a nuevos ritmos, que de hecho yo creo que eso también aportó un poquito a la ruptura de la banda, de que la banda de repente ya no quería seguir como cambiando los ritmos, sí. Entonces estaba... Paul McCartney era un poquito necio en eso a veces. Sí, exacto, Paul bien controlador. Era un poco controlador, sí. Las cosas tienen que ser a como esté escrito, sí. Porque si nos salimos algo va a fallar. Y en otro lado estaba... Harrison era como más experimental. Ajá, con la mente más volátil. Sí, y Harrison sí. le decía, probemos esto, probemos lo otro. Sí. Hasta que metieron a este muchacho Preston. Sí, Billy Preston, sí, que sí, era sí. el pianista, y le dio un toque a ese álbum. Sí, es cierto. Estamos hablando entonces ahí de la etapa final, pero fíjate que me quería concentrar en la antología de los Beatles, que son 8 episodios, creo que le agregaron uno en Disney Plus, Sí. que ese es un documental que salió en el 95, la gente lo conseguía en VHS para esa época, ahora es remasterizado, y ahí sí vemos desde los inicios, ¿no? Sí. Cómo se conoció Paul con John hasta esta etapa final. Creemos que, bueno, más bien tus impresiones de esa serie documental. Mira, yo creo que es interesante porque ellos inicialmente ni se llamaron los Beatles. No. Cuando empezó la banda tenía otro nombre. No, ahorita no lo recuerdo, pero sí era otro. Se me fue. Y eran otros integrantes. Pero creo que ellos en sus inicios comenzaron como con la idea de ser algo pop. Musiquita pop así, sin marcar hasta la vestimenta, ¿no? Muy particular, sí, para... muy particular, bien como una boy band, que le llaman ahora. Sí. Esa fue la idea con la que empezaron. Ya cuando comenzó y llegó Ringo, le dio un saborcito ahí con la batería, y ya la última incorporación, que fue la de Harrison, fue lo que vino a cambiar todo. Curioso que mucha gente en su momento pues se decía Ringo, el que como que estaba el de fuera de la ocasión, porque no era como el especial artista. Pero ojo, que a Ringo lo esperaron y lo solicitaron porque él sí tocaba en otra banda. Sí. Esa parte me Él gustó. colaboraba al mismo tiempo que estaba con los Beatles, él estaba haciendo colaboraciones con otras bandas. Y era como respetado en el círculo de Liverpool, ¿no? En este caso. Sí, y algo, yo digo, ¿sabes? Así, en mi opinión, ¿verdad? Personal. Yo siento que Ringo era la conexión de la banda. Sí, Porque cierto. cuando la banda se fracturó, quien me dio fue él. Y al único que le hizo caso George fue a Ringo. Si no ha sido porque Ringo lo busca, George Era el que no intercedía. regresa. Sí, Sí. George no regresa y el álbum Get Back queda medio palo. Sí. No, la verdad es que ese tipo de curiosidades, me gusta mucho el estilo del documental porque no es un narrador, son ellos mismos. Es un conjunto de entrevistas de 10 años probablemente, y ellos mismos contando la historia en diferentes épocas, diferentes lugares, ¿no? Eso le da como más realidad al asunto, ¿no? Sí, le da bastante realce y te da como una conexión. La verdad, en el primer documental, el del 95, yo no lo alcancé a ver. Yo ni sabía que existía, estaba pequeño. Sí. Pero ya cuando lo vi en Disney, dije, chica, estos tipos eran unos genios. Porque imagínate, ellos empiezan como, digamos, una boy band, algo tiradito al pop, y sin saber, ellos vinieron a revolucionar la música. Sí. Y si no estoy mal, creo que es en el álbum de Revolver, es la última canción. Esa canción, no recuerdo el nombre. Con esa canción ellos le dieron pase a que la música, o más bien la edición de la música y producción de la música, comenzaran a usar samplers. Ah, sí. Ah, yo no sé si es esa canción, pero sí recuerdo esa historia. Sí, que esa canción ellos nunca la tocaron en vivo porque no había cómo. Buen punto eso que acabas de mencionar. Mucho se ve en este documental lo de las presentaciones en vivo. Sí. Qué locura que generaba, ¿no? Sí. Sobre todo en mujeres. Aquellos gritos ensordecedores que ellos mismos decían en algunos momentos cuando iban a estadios que ni sabían si tocaban bien o mal. Porque no podían escuchar ni el retorno.
Sí, de hecho no podían escuchar ni el retorno y creo que en ese tiempo no estaba como la costumbre de ponerles el... Ajá, es cierto, era otra tecnología más antigua, pues. Entonces, claro, eso te dice lo genial que era. sí, o sea, tenían que tocar bien sí o sí. Sí, sí o sí, estaban tocando bien, ellos no sabían ni que estaban tocando bien. De hecho, en ese documental de Get Back se puede ver una parte en la que Lennon olvida una de las canciones. Y él tararea cualquier cosa, sí, improvisó, tararea cualquier cosa y sale. Y eso lo comentan en la serie. O sea, muchos lo pudimos haber visto y pensamos que era parte de la canción. No. Hasta que la serie no lo dice, al menos yo no me di cuenta. Sí, pero, sí. ¿cómo? Tipo, era un genio. Hablando de la época, porque bueno, hablar de los Beatles, de la Beatlemanía es bastante amplio, pero ellos, claro que iban a tener un cambio cuando llegaron a Estados Unidos al programa de Ed Sullivan, ¿no? Eso Sí. fue una gira, creo que de unos 3-4 meses, no recuerdo. Poco tiempo después que había pasado lo de Kennedy, entonces ellos mismos decían de que llegaron a un país medio turbulento, Sí. el ambiente social, pero que ellos, no sé, hasta fue un escape quizás para la realidad de los gringos en esa época. Sí, de hecho sí, porque la gente estaba muy conectado con los temas políticos Sí. que estaban pasando en ese momento y la llegada de ellos fue como quitarte ese chip y ponete y fue un furor, la gente cómo lo recibía. De hecho hasta ellos mismos se sorprendieron porque ellos no midieron que tenían ese impacto en el público Sí. norteamericano. Ellos Sí. pensaron que iban a romper apenas el camino Ajá, en ese sí, mercado, sí. pero cuando ellos llegaron... Porque ellos ya habían hecho gira en Hamburgo, creo que ellos en Alemania, algunos países así, Sí. pero no pensaban que iban a tener No. ese boom que No, fue Estados Unidos. ni ¿no? se esperaban la recibida. Sí. Fue una Sí, locura también es. total. Que hasta en los periódicos hasta se extrañaban quiénes son estos 4 ingleses que vienen aquí y no, y de hecho hay un documental que no recuerdo ahorita el nombre, que también está en Disney, que es de esa visita de ellos a Estados Unidos, y me interesa bastante cómo ellos interactuaban con las cámaras. Creo que muy adelantados a su época, muy de lo que ahora los artistas tenían con su celular grabándose. Ellos contrataron o la productora contrató a alguien que estuviera siguiéndolos con la cámara, y están en el cuarto del hotel platicando, interactuando con el cámara, que hablaba también del carisma de ellos, que creo que es lo que fue tan importante para su primera etapa. Sí, es que ya sé cuál es ese. Igual lo vi, se me fue el nombre ahorita. Es el año, creo que el 64, Beatles 64 o algo así, no sé 64 o 65, pero por ahí. Sí, de hecho, ese es como los inicios de algo así como los reality shows. Ajá, casi. Sí, casi el inicio. Como digo, ellos partieron fueron pioneros en mucho. En muchísimas hasta en eso, cosas. porque ni una banda en aquellos tiempos contaba con eso de que tener al alcance de que te andes siguiendo una cámara, documentando todo, era algo súper innovador Sí. en aquellos tiempos. Y saber que era un producto para seguir, o sea, como un producto necesario para una banda, o sea, a Sí. nivel comercial. Pues. Sí, imagínate que eso fue en los 60 y Sí, tantos. sí. Y hoy en día eso sigue vendiendo. Sí. Y lo siguen explotando. Increíble, ¿no? Increíble. Es como la canción esta de Now and Then. Que es una sí. canción escrita así al azar. Lennon la medio grabó ahí con la guitarra. Y esa canción ahorita la vino a partir. Sí. Creo que hasta ganó premio Grammy y Sí. cosas así. Entonces, Sí, la o vino sea, a partir. los Beatles siguen siendo después de más de 50 años, quizás, ¿no? Estamos... Sí. Sí, ya Más de siguen 50. siendo relevantes, sí, las generaciones nuevas lo siguen descubriendo. También es importante decir, ya no dio tiempo en este espacio, pero de que los Beatles no eran ajenos al cine. Hay películas animadas, que ellos fueron pioneros también en Sí, eso, ¿no? de hecho es Yellow Submarine, que se las recomiendo, es súper graciosa. Sí. Ellos hicieron 5 películas. Sí, bueno, actuaban en algunas Sí, películas haciendo y como yo- tonterías, cosas Sí, así, ¿no? hay una que es dedicada a Ringo. Que es Ajá. él tiene que conseguir un anillo para Sí. hacer No, sí, o sea, Entonces, es increíble, ¿no? Que psicodélico. la banda como tal, o sea, además de tener tiempo para las giras, para 13 álbumes, se dice fácil, pero es un montón para el poco tiempo. Y además de hacer películas, y además de hacer documentales, Sí. habla de la dimensión de esta banda, ¿no? Sí, y de las conexiones, porque justo las películas de ellos tienen los nombres de muchas de las canciones icónicas. Esa que sí. te digo del anillo es Help, si Sí, no sí, me sí. equivoco. Claro, y las etapas psicodélicas Sí. que también... Lucy in the Sky with Diamonds, las letras, siempre hubo esa polémica, si Esa era por el polémica. LSD, pero bueno, dicen ellos que no. La verdad que es una banda increíble y para ir cerrando, Marlon, porque este tema pudiéramos ampliarlo un montón, porque ni siquiera mencionamos canciones. ¿Verdad? Sí. Solo estamos hablando de la banda y ni siquiera mencionamos canciones. Pero para cerrar, para alguien que tal vez le gustan los Beatles,
o sabe que existen los Beatles, o simplemente alguien que puede interesarse en industria musical, porque creo que esto va más allá. Esto es histórico, así lo siento, es historia de la cultura pop del mundo. ¿Por qué debería darle una oportunidad a explorar el mundo de los Beatles? La letra de la música. Las letras de la música de estos tipos es bien nutrida, y en su producción. Estos muchachos primero hacían la melodía. Primero la melodía. Luego a la melodía le montaban canciones. Sí. Hoy en día es al revés. Sí. Se crea la letra y a la letra le hacen un arreglo melódico. Ellos eran al revés. Sí. Entonces desde ahí estás viendo que es algo genial. ¿Y por qué no descubrirlos un poquito? Al que no le guste la música de los Beatles, se va a ver ese documental y vas a ver que le va a terminar gustando. Creo que ese es el secreto, ¿no? Sí. A todo el mundo le gustan los Beatles, solo quizás algunos no se dan cuenta todavía. No se dan cuenta de cómo ellos llegaron a marcar. Sí. No, la verdad es que muchos documentales muy buenos. Obviamente se van a escuchar muchos de estos documentales. Hay pausas para poner las canciones, ¿no? Para descubrirlo como tal. Y el viaje de los Beatles es un viaje que no hay nada más que satisfacción. Bueno, muchas gracias, Marlon, por haber estado en este espacio. Con eso vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viendo Tele.